La vida para todo el mundo sigue. La única que se paralizó es la tuya. La otra mitad del mundo está despierta generando noticias. María Alejandra Requena. Café CNN. ¿Cuántas veces yo esperé que se abriera la puerta y ya estuviera llegando? Te cambia la vida por completo. Yo esperaba ese WhatsApp. Yo esperaba ese mensaje. La vida como tú la conoces ya no es. Y la vida se impone, te corta en dos. El duelo se vive no solamente por la pérdida de un ser querido, se vive por inmigración, por un divorcio, se vive porque te despiden del trabajo, porque te olvidas de ti como mujer, tratando de solventar los problemas de todos los que están alrededor tuyo y sientes que ya no puedes más. Ya yo estaba maquillada, peinada para salir al aire y la pantalla de mi teléfono se ilumina. Yo nunca me hubiese podido imaginar lo que iba a leer y me duele en el alma. Me duele en el alma no haberlos podido ayudar. La mujer que perdió todo y eligió reconstruirse. Yo juraba que yo nunca más iba a poder sonreír desde el corazón y lo logré. Y nos cuenta exactamente cómo. Yo elijo ser feliz. ¿Qué parte de ti muere con Ismael? Identidad infinita, porque ninguno de nosotros es una sola versión. Somos proceso constante de construcción y construcción. Y hoy día estoy con una invitada que puedo llamar amiga. Ay, sí, tan linda. María Alejandra Requena. Gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí conmigo. No, Caro, muchísimas gracias a ti. Me encanta, además esto, me encanta el set, me encanta este look and feel y sobre todo porque tú tienes una energía muy linda y el trabajo que has hecho a lo largo de los años ha sido increíble, así que feliz de estar acá. Estuviste ya en mi podcast, por cierto. Tú eres la que me abrió las puertas. Tú eres una de las primeras personas que yo conocí aquí. Oh, ¿sabes? Imagínate, ¿en serio? En serio. Por eso es un honor tenerte aquí y muchas gracias. No, para mí, de verdad que muchas gracias por la invitación. Investigando tu vida, Ajá. me encontré con lo que yo puedo distinguir, por supuesto que hay más, 4 versiones. Oh. La niña mimada Mm-hmm. en Radio Caracas, televisión, una estrella que Sí. es secuestrada y que toma la decisión de hacer un primer duelo, que es el duelo migratorio, para elegir ser feliz con su familia en Estados Unidos. Mm-hmm. Llega a Estados Unidos y ahí me encuentro con tu segunda versión. CNN, una familia preciosa con tu marido, tus 2 hijos, 2 Emmys, la vida perfecta. Y la vida se impone, ¿no? Mm-hmm. Y viene este infortunio de la vida, esta tragedia que te corta en dos. Mm-hmm. Y que hay una deconstrucción de quién tú eres y de la vida como la venías viviendo, que creo que los que nos están escuchando ya lo saben. Mm-hmm. Porque tú lo has compartido de forma muy bonita. Y luego me encuentro con Kitsugi, Ajá. ¿no? Con esta preciosa mujer que se recompuso y se reconstruyó cubierta de oro, para los que no saben, ¿no? Es este arte japonés de sanar las quebraduras con oro, que ha salido al mundo a contarle que eligió ser feliz. Más allá de ese mensaje, no sé si hay un más allá, pero ¿cuál es la misión de la mujer que tengo aquí conmigo hoy? Mi propósito de vida es ayudar a otras personas que se sienten tan rotas como yo me sentí, en tal oscuridad. Y pensaba, yo honestamente creía que yo nunca más iba a poder estar bien. Entonces, parece mentira como es la vida siendo vida, yo lo llamo así, con sus momentos terribles, pero también tiene momentos maravillosos. Lo que pasa es que en esos momentos bonitos nunca decimos por qué a mí. En los malos sí. Y yo me pregunté muchas veces por qué. Cuando la vida me golpeó tan duro. Cuando mi vida y mi familia perfectamente imperfecta, como se veía, como éramos, con nuestras luces y nuestras sombras, pero familia, se vio destruida. O pensé yo que estaba destruida en aquel momento. Cuando murió Ismael y mi vida cambió por completo. Después de casi 26 años juntos. Pero seguimos estando Andrés Miranda y yo, mis 2 hijos, comenzando una etapa muy difícil, muy dura de la adolescencia, viviendo los 3 un duelo de la misma persona que habíamos visto partir. Y los 3 lo vivimos de forma distinta y me tocó comenzar a entender muchas cosas. Y lo primero que entendí era que estaba viva. Dios, yo creo que se encargó de recordármelo muchas veces. Yo no lo veía, no lo quería ver porque estaba hundida en mi dolor. Y ahora cuando
cuando veo hacia atrás y veo todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, cómo se conectan esos puntos, como dice Steve Jobs, como decía Steve Jobs. De una tragedia también puede surgir un propósito, porque creo que nunca estuve tan clara en mi vida como en estos últimos años de lo que quiero hacer. Me llena el alma infinitamente cada vez que tengo la oportunidad de conectar con alguien y ayudarlos. Que me dicen, me cambiaste la vida, me estás dando ánimos. En estos días estuve en una certificación que hice para seguir estudiando, porque yo hablo desde la experiencia, pero estos años también me he ido preparando para poder ayudar mejor a otras personas. Hice una certificación en Colombia que se llama Personality Changemaker con Efraín Martínez, y una de las personas recibió un mensaje muy bonito de alguien, pero también muy doloroso, que me decía que su hermana, ella le había mandado la foto estando juntas, Angélica, del grupo que estábamos haciendo toda esta certificación, y la hermana le regresa la foto con mi cara en un círculo y le dice, no puedo creer que estés con ella. Dice, su libro, Elijo ser feliz, mi libro, me dice, le ayudó muchísimo, me estaba comentando Angélica en esta nota de voz, le ayudó mucho a su hermana en un momento muy difícil y muy oscuro, y fue cuando perdió a su hija de 4 años, de 4 añitos, por leucemia. Entonces, cuando yo recibo un mensaje así, que además como mamá me conecta, como ser humano me conecta, y como alguien que ha estado en la oscuridad, por supuesto, mucho más, aunque yo digo que la herida de un hijo tiene que ser una herida casi mortal. Pero cuando alguien me dice que mi libro le ayudó, que mis palabras en algún momento en un podcast, en mi podcast, Elijo ser feliz, en este, espero que pueda estar ayudando a alguien que pueda estar viendo o escuchando, que se siente menos sola y que sabe que a pesar de la oscuridad en la que está, hay luz y es posible volver a estar bien. Yo juraba que yo nunca más iba a poder sonreír desde el corazón, y lo logré. Y he ido aprendiendo en todo este tiempo que la felicidad es una elección, que yo tengo días malos también, por supuesto, pero yo elijo ser feliz y yo elijo la actitud que voy a tener ante lo que me pueda estar pasando. ¿Y qué puedo hacer? Comienzo a buscar herramientas que me han funcionado en el pasado, y si es algo nuevo, si es algún reto distinto, pues para eso me he estado preparando, me he estado instruyendo para poder ayudar a otros, y también al mismo tiempo son herramientas que puedo utilizar yo en el día a día, Caro, porque la vida te cambia así en un instante. Fíjate que hablabas de los duelos. Mi primer duelo sin saberlo, porque sí, mi abuelo había fallecido, mi abuela también, pero cuando cerraron Radio Caracas Televisión fue un duelo terrible y yo no sabía que lo que estaba viviendo era un duelo. Entonces, claro, ahora sé que hay distintos tipos de duelo, que cuando me despidieron de Radio Caracas en su momento, primero cuando lo cerraron fue un duelo, pero yo seguí trabajando un tiempo. Cuando me despidieron fue un duelo, era ya, se cerró esto acá, esta parte de mi vida, este episodio de mi vida, no puede ser, no puedo creerlo, porque sentía que estaba perdiendo país también. No solamente perdía mi canal, mi trabajo, estaba perdiendo país. Y yo decía, no puede ser. Y lamentablemente pasó. El convertirme en inmigrante, yo lloraba casi todos los días después de acostar a dormir a mis hijos. ¿Cómo fue llegar aquí? Casi 2 años. Mucha expectativa, mucho miedo, mucha incertidumbre. Yo no quería irme de mi país. Pero a ti te secuestran. A mí me hacen un secuestro express. Me llevan con pistola en la cabeza. En casa de mi mamá estaba yendo a buscar yo a mi hijo, que ella lo estaba cuidando. Andrés tenía en ese momento como 2 añitos y medio. Y yo los vi, y mi mamá me vio cuando me estaban llevando. Pero yo me fui con la pistola y le hice como señas dentro de lo que podía que cerrara la puerta. Porque pues por supuesto prefería que me llevaran a mí. Me llevaron con mi primer esposo, Ismael, y con una amiga. Y el miedo que uno siente al tener una pistola en la cabeza, el miedo que te lleven, por supuesto, en contra de tu voluntad. Los ojos de tu hijo. Los ojos de mi hijo, los ojos de terror de mi mamá. Porque mi hijo con 2 añitos y medio no entendía mucho qué estaba pasando, pero mi mamá sí sabía. Mi mamá sabía lo que podía pasar después de eso, que podía ser esa la última vez que me viera, por ejemplo. La angustia, el terror de ella. Y en ese momento, Caro, yo lo único que pensaba era en volver a ver a mis hijos. Entonces sí me han pasado muchas cosas en donde la vida me ha golpeado muy duro para darme cuenta qué es lo realmente importante en la vida.
Porque a veces nos amargamos, nos molestamos, nos estresamos por tonterías. Ojo, y yo todavía cometo ese error. Y después llega un momento donde digo, porque tengo ahora las herramientas y por lo que pasa digo, ok, ya va, respira, calma. ¿Qué es lo importante? Que lo importante está bien. Lo que realmente importa. Que son los afectos, sin duda. Los afectos. Es que ellos tienen salud. Es que yo tengo salud. Es que mi gente amada, mi gente luminosa está bien, que puedo contar con ellos, que los puedo ver, que los puedo tocar. Yo sé que hay un ángel desde el cielo que también nos está cuidando. Y es muy bonito saberlo y reconforta. Y la persona que tiene fe, una fe inquebrantable, yo creo honestamente, ya sé por lo que he visto y a las personas que he acompañado en sus procesos, el poder sanar es más rápido, el poder recuperarse es más rápido, pero es un proceso también. Sí, es un proceso absolutamente. Y te he escuchado en entrevistas y en tu libro, que es maravilloso. Me acordaba del libro de Joan Didion, no sé si lo conoces, El año del pensamiento mágico. Sí. Que ella parte diciendo, te sientas un día a cenar y tu vida cambia. Su marido muere de un infarto una noche. Que es muy parecido a lo que te pasó a ti. Sí. La diferencia es que tú estabas lejos. Yo estaba muy lejos y allí se juntaron dos cosas que fue terrible en su momento. Una, pues mi gran amor en toda esa etapa de mi vida y por casi 26 años, mi primer esposo. El primer capítulo de tu vida, podríamos decirlo, si fuera una novela. Y de verdad, hasta ahora el más largo de mi vida, porque pasamos 26 años juntos, casi 26 años juntos. Él estaba teniendo un derrame cerebral y fue terrible. Y como esposa, como la persona que además, porque nosotros tenemos casi 26 años juntos y yo todavía estaba enamorada de mi esposo. ¿Tú cómo lo conociste a él? Lo conocí porque él era amigo de un novio mío, imagínate. Bueno, para cuando lo conocí. Esas son las cosas de la vida, ¿no? Las cosas de la vida. Cuando lo conocí no era mi novio. A ver, cuando conocí a Ismael, yo estaba comenzando a salir. De hecho, era la primera salida que tenía con este chico que me invitó a almorzar y él llevó a dos amigos más. Uno de ellos era Ismael. Pero ojo, allí no hubo nada, Caro. Cero. A mí no me gustó, no me llamó la atención, me pareció un chico simpático, pero hasta ahí. ¿Tú tenías qué edad? Yo tenía 17, 18 años, estaba jovencita. Y luego con el tiempo, yo estuve con este chico como 1 año y medio aproximadamente, y en ese tiempo nos vimos como 2 o 3 veces más. La tercera vez, la segunda y la tercera. La segunda hubo como que algo, mira, veía un poquito más allá, lo veía como muy divertido, le gustaba bailar, extrovertido, y yo me empezó a gustar la personalidad. La tercera vez que lo vi, ya mucho tiempo después, sí definitivamente dije, aquí hay algo, pero no puede ser. Porque pues bueno, yo estaba con este otro chico. Pero ya la relación con él no estaba nada bien y de hecho yo decido terminar la relación sin ánimo de verme ni comenzar nada con Ismael. Y resulta que tiempo después de haber terminado la relación, me encuentro precisamente con él en un lugar y ese día conectamos, hablamos un montón. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero me gustó. Y lo hablamos también, dijimos, no, mira, esto es imposible porque tú eres amigo de mi exnovio. Y él decía, no, tú eres la exnovia de mi amigo. Entonces, hay un código ahí, ¿no? No. Pero con todo eso, pues bueno, la vida como que nos fue llevando y en aquel momento, así como después cuando rehice mi vida mucho tiempo después, que nunca pensé volver a estar con nadie, ni enamorarme, jamás. Yo nunca pensé enamorarme nuevamente. Me parecía un imposible. Y cuando pasó y había algo distinto, porque no fue el primer chico que me invitó a salir, o el primer hombre, caballero, que me invitó a salir después de la muerte de Ismael. Pero sí fue el primero con el que hubo una conexión distinta. Y yo decía, algo pasa aquí, esto está muy extraño. Nunca pensé sentir esto nuevamente, ya va. Y le di la oportunidad, porque el problema que pasa con muchas personas, sobre todo las que pasan por un divorcio, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, con su pareja es muy difícil y lo sé, es un proceso. Pero con un divorcio hay mucha gente que se cierra y se cierra a las oportunidades o piensan, como me dijo una amiga en estos días, me dice, pero es que yo no entiendo, no se me acerca nadie. Le digo, claro, tú has hecho un muro alrededor tuyo. Tú tienes que trabajar primero en ti. No va a pasar nada hasta que tú estés mejor, hasta que tú hayas sanado, porque cuando te cierras al mundo para evitar sentir, lo haces por protección, para evitar sentir dolor, también te estás cerrando a las oportunidades de sentir algo bonito. Puede pasar por aquí el amor de tu vida y no lo vas a ver. No lo vas a ver. No.
porque estás metida en ti, en tu mundo, en lo que te pasó y en el miedo. Entonces, claro, cuando apareció Luciano y comenzó a pasar esto, yo decía, ¿qué sucede acá? Y después dije, porque he logrado, gracias a Dios, en todo este proceso, cuestionarme mucho, pero desde un punto de vista objetivo. Es difícil esa objetividad. Totalmente. Porque yo siempre digo somos sujetos y no objetos. Totalmente. Así que difícilmente, a mí no me gusta mucho esa palabra. Me gusta más la subjetividad con conciencia, como con mirada. Claro, de contexto. En este caso lo que pasa es que yo hacía preguntas. Yo decía, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero la culpa. Claro, porque está la culpa, por supuesto. Espérate, cuando yo le fui a decir a mis hijos, la primera vez que él me había estado invitando a cenar, y le fui a decir a ellos que iba a cenar con un amigo y que a mí me temblaba todo. Yo sudaba. ¿Ya había pasado? Había pasado cuando él me invitó a cenar, habían pasado casi 2 años. ¿Te juzgaron por eso? Ellos no. De hecho, la reacción de mi hija fue impresionante. A mí me impactó porque se me queda mirando y me dice, you're going on a date, vas en una cita. Y yo, no, le dije, no, yo no voy a ninguna cita, yo voy a cenar con un amigo. Ah, mamá, me dice, vas en una cita. Y yo, no, me dice, ¿qué te vas a poner? Y yo, ni lo había pensado, no. A mí me estresaba más la reacción de ellos, pero fue tan bonito porque ellos me decían, y ya después con el tiempo, porque eso fue como la primera vez que me invitaron a cenar. Entonces, pues bueno, fuimos a cenar y ya después comenzó algo que yo decía, esto está muy extraño. Y ayer ahí fue donde llegaron esos cuestionamientos, que es lo que te digo. Cada vez que me venía, por ejemplo, la culpa, ¿no? Y que van a decir, dice, ya un momento, vamos a ser, bueno, subjetivos conscientes, vamos a llamarlo así. Vamos a ser subjetivos conscientes, ya va, vamos a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me critiquen. Los que me importan, que son mis hijos y mi familia, ellos me quieren feliz. Y me han dicho, mamá, te apoyamos, pa, te quería feliz, pa, te quiere feliz, nosotros te queremos feliz. Claro, o sea, ¿cómo vas a ver si realmente puedes rehacer tu vida en pareja si no lo intentas al menos? Claro, pero vamos a retroceder un poco para los que no te conocen. Ajá. Y estabas tú en un momento peak de tu carrera. 2 Emmy, maravilloso, Sí. cubriendo en Perú una conferencia. El sueño después de haberlo pasado muy mal, migrando y teniendo que dejar Venezuela. El sueño de cualquier periodista. Además, yo trabajaba para CNN en español, estaba en Lima, Perú, conduciendo Café CNN junto a mi compañera Alejandra Orá, y fíjate cómo te cambia la vida. Nosotros la noche anterior que sucediera lo del el derrame cerebral de Ismael, que lamentablemente falleciera, que no te completé esa parte, no solamente estaba pasándole esto a él, sino que yo sentía que como mamá no estaba haciendo mi trabajo de tratar de proteger a mis hijos. Y sí lo hice, pero no me se podía sentir culpable porque realmente lo que sucedió no estaba en mis manos. Yo no decidí cuándo iba a pasar. Y lamentablemente cuando pasó, yo estaba en Perú, yo estaba en Lima, a miles de kilómetros de distancia. Recuerdo que la noche anterior, Alejandra y yo habíamos estado trabajando en el restaurante del hotel donde estábamos, porque era donde había mejor wifi. Eso fue en 2018, principios de 2018. Y las dos pensábamos, teníamos 9 invitados al día siguiente. Entre presidentes, expresidentes, ministros, tenemos una parte cultural también de entretenimiento, una parte humana de las entrevistas, y decíamos, este programa de mañana es el que vamos a mandar a los Emmy, a ver si nos ganábamos otro Emmy. Recuerdo que lo pensábamos y lo hablamos y estábamos tan emocionados porque era un muy buen programa el que estábamos preparando. Y horas después, cuando ya estábamos a minutos de salir, eran 4:37 minutos de la madrugada en Perú, 5:37 de la mañana, nosotros salíamos en Miami, nosotros salíamos al aire a las 6 de la mañana, hora de Miami, 5 de la mañana, hora Lima. Y ya yo estaba maquillada, peinada, tenía el apuntador, estaba todo listo para salir al aire y la pantalla de mi teléfono se ilumina y era mi hija. Con ese texto, con ese WhatsApp, cambió mi vida por completo, nuestra vida. Pero en ese momento yo nunca me hubiese podido imaginar lo que iba a leer. Y ahora lo pienso y digo, Dios mío, y de la forma como lo vivimos. Porque ese papá se cayó, lo ayudamos a sentarse, se vuelve a caer. Miranda tenía 12 años. 12 añitos. Andrés acaba de cumplir 15 años y entre los dos estaban tratando de salvarle la vida a su papá. Tremendo. Por eso te digo, yo como mamá
a miles de kilómetros de distancia. Y para que tengas una idea, Caro, por eso te digo, uno puede cambiar si uno quiere. Cuando yo empecé a ver todo lo que había pasado, a tratar de analizar el por qué, porque uno empieza a buscar ese por qué. Y en realidad no entiendes, no encuentras ese por qué. A lo mejor el día de mañana cuando muera, perfecto. Fue decisión de Dios. En algún momento me sentí culpable por no estar allí con mis hijos y después dije, yo no tengo por qué sentirme culpable porque no fue mi elección. Porque yo no decidí cómo pasaron las cosas. Tus hijos tratando de salvarle la vida. Y fue terrible porque yo recuerdo, yo llamo a Andrés, no me contesta porque era el mayor. Llamo a Miranda y le digo, llamen al 911, se lo había puesto por texto ya. Me dice, ya Andrés está con 911 el teléfono, con Rescue, me dice. Y le digo, ok, mi vida, le digo, voy a trancar un momentito, voy a colgar, voy a llamar a tu tío, que gracias a Dios mi hermano vivía relativamente cerca de mi casa. Y voy a llamarlo para que se vaya ya para ayudarlos. Ella me dice, sí, ok, ma, colgamos la llamada, llamo a mi hermano, no me contesta, llamo a mi cuñada, gracias a Dios me contestó, eran las 5:30 de la mañana en Miami, un poco más de las 5:30. Y claro, ella me contesta como con mucho ánimo, muy alegre, y yo por supuesto ni como hola. Hasta la cumbre. Claro, ni hola le dije. Claro, ella le extrañó que yo estuviera llamando tan temprano, pero igual era, hola Cuñis, ¿cómo estás? Y por supuesto yo ni saludé, corté y de una vez le digo, necesito que se vayan ya a mi casa. A Ismael le está dando algo, creo que es un derrame, por lo que me había dicho mi hija en el texto, porque lo último que me dijo fue, lo llevamos a sentarse, se vuelve a caer, y después me había puesto, ya no le entendemos. Y esa imagen, ¿no? Para ti, de tu hija sosteniendo a tu marido. Lo peor fue pensar lo que ellos estaban viviendo, y todavía hoy en día. Yo todavía hoy en día pienso en ese momento y en lo que ellos dos pasaron solos, y me duele en el alma. Me duele en el alma no haberlos podido ayudar en ese momento, y he hecho mi mejor esfuerzo para ayudarlos después. El recordar, por ejemplo, mi llamada siguiente a Miranda y escuchar no solamente lo que estaba pasando con ella, sino el sonido que hacía Ismael, y ella en sus brazos, ella tenía su papá en sus brazos tratando de ayudarlo para que no convulsionara, según le habían dicho también los de rescate, los de Rescue. ¿Y tú lo escuchabas? Yo lo escuchaba. Y yo recuerdo, empecé a orar con Miranda. Le digo, Miranda, vamos a rezar. Vamos a rezar porque papá Dios nos va a ayudar. Diosito nos va a ayudar a que papá se recupere, a que esté mejor. Y ella me dice, no puedo, mamá, no puedo rezar. Y yo le digo, ¿por qué no? Y me dice, porque estoy sosteniendo a papá. Claro, ella hasta ese momento rezaba con las manitos juntas. Entonces ella pensaba que yo le estaba diciendo que soltara a su papá para orar con las manitos juntas. Le dije, no, mejor, está entre tus brazos. Así que vamos a orar. Y fue muy duro. Fue muy duro, y yo recuerdo, me voy a ese momento, yo veía una plaza de la Municipalidad de Lima tan bonita, está en mi libro. Yo lo describo, yo decía, Dios mío, era el contraste de lo hermoso que estaba viendo y la oscuridad que yo estaba sintiendo en ese momento. Era como de verdad algo muy negro que te va llenando por completo. Es como que si llenara cada espacio de tu ser, y luchas contra eso porque te aferras al milagro, te aferras a la fe. ¿Qué fue lo último que te dijo antes de que te fueras a Perú? Ismael, ¿qué fue lo último que me dijo la noche anterior inclusive? Porque él me llevó un sábado, recuerdo, al aeropuerto con Miranda. Andrés estaba en un juego de béisbol y yo me despedí de Andrés, le dije, mi vida, papá me va a llevar al aeropuerto con Miranda y luego te vienen a buscar, luego se van a comer. Y él, chao, ma, bendición, ok, sí, love you, siempre nos decimos el love you. Me dejaron en el aeropuerto y fue el abrazo de siempre, el beso de siempre. Era piloto. Estábamos acostumbrados a las despedidas, pero nunca pensamos que iba a ser la última vez de ese abrazo. La noche anterior hablamos y tuvimos una conversación normal. Él estaba perfecto. Él se había sentido un poco mal unas semanas antes, pero el lunes había ido, me dejaron en el aeropuerto un sábado. El lunes él fue al médico por chequeo también, porque como piloto tenía que hacerse sus chequeos constantes cada 6 meses. El martes
yo tenía todavía un audio de él diciéndome que todo había salido perfecto, que los exámenes de sangre perfecto, que lo único que quedaba era un CT scan en dado caso, pero el electro, tensión, todo estaba perfecto. Miércoles en la noche hablamos inclusive de un partido, recuerdo, él era fanático del Real Madrid, de un partido que había ganado el Madrid y que seguramente los culés, los del Barça, iban a decir que ese penal no era penal, y entonces, pero él me estaba contando todo y se emocionaba mucho porque nosotros teníamos además en Café CNN teníamos una sección de deportes. Pero fue una conversación normal, como siempre. De hecho, yo le dije, mira, me voy a dormir porque me tengo que despertar a las 2 de la mañana. Buenas noches, buenas noches. Los últimos mensajes, yo a las 2:30, un cuarto para las 3, cuando iba bajando en el ascensor, recuerdo haber visto los mensajes de él que eran fotos del fulano penal, que sí era penal, que no era penal, que no sé qué, como para que yo tuviera argumento para hablarlo después en la mañana en el programa. Pero era el último mensaje de él era, creo que eran 12:28 de la noche de acá, una 28 mías de Miami, de Perú. Al revés. No, sí. Era 12 de él, porque era una hora de diferencia. Pero bueno, en fin, teníamos... Eso fue una conversación normal. Y lo último era, buenas noches, hasta mañana, te quiero. Normal. Que te vaya bien en el programa. Y fue la última vez que en realidad hablé con él. Porque la próxima vez lo vi ya en un hospital en donde lamentablemente, aunque mis hijos hicieron todo lo posible, más que cualquier adulto, por salvarle la vida. Y ojo, gracias a ellos, y yo se lo dije muchas veces, desde que estaba en Perú, cuando ya yo iba camino al aeropuerto, porque cuando llegó Rescue, yo estaba el teléfono con Miranda. De hecho, antes ella ya había soltado el teléfono porque su papá le estaba dando una convulsión. Y yo estaba escuchando todo esto de mi hija llorar y gritar, y yo no estaba ahí. Las horas para llegar deben haber sido... Por eso te digo, como mujer, como esposa, pero como mamá, todavía pensar en eso es muy duro. Y de hecho, mi hija, a ver, el dolor no se va. Uno sana. Uno aprende a vivir con el dolor. Puede ser más grande, inclusive, que el dolor. Por eso a mí me gusta, en vez de hablar de resiliencia, que es volver a ti después de algo difícil, después de un trauma, a mí me gusta más el crecimiento postraumático. Porque es posible ser tu mejor versión después de. Esta identidad infinita de la que hablamos aquí. Exactamente. De hecho, fíjate, ojo, tienes que estar dispuesto a escuchar, a concientizar y a comenzar a hacer el trabajo, sobre todo, para lograr ese cambio. Yo recuerdo yendo en el taxi al aeropuerto. Mi hija me escribe y me pregunta, Ma, ¿vas a venir? Y a mí me sorprendió la pregunta. Pero claro, después entendí, yo era tan workaholic, yo era tan metida en mi trabajo, en las noticias, cerca de 20 horas al día porque dormía muy poco. Yo me despertaba todos los días a las 3 de la mañana para irme a café. Yo era tan obsesiva con el tema del trabajo que ella pensó, ella realmente creyó que yo no iba a volver. ¿Que tú ibas a terminar el programa? Cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, esto está muy mal. No puede ser que mi hija crea que yo me vaya a quedar. Y le dije, recuerdo ese audio, de hecho lo tenemos todavía. Yo le digo, no, mi vida, yo estoy en camino al aeropuerto, me voy a montar en el primer avión, que pueda, me monto a Miami. Hoy estoy yo ahí, hoy estoy con ustedes allí. Perdónenme que no estoy allí. Pero imagínate, digo, imposible controlar o saber esto que está pasando. Gracias por todo lo que están haciendo por salvarle la vida a Pa. Gracias, porque de verdad gracias a eso es probable que yo vea a Pa bien. Claro, yo todavía pensaba que iba a llegar y que a lo mejor podía estar consciente, porque cuando yo me monté en el avión, a él ya lo habían metido para quirófano, para operarlo. Él llegó con 1% de probabilidades de sobrevivir. Pero los médicos igual hicieron su trabajo, hicieron un trabajo increíble. Pero para cuando yo llegué, pues claro, él nunca recobró la conciencia. ¿Cuánto tiempo estuvo? En realidad yo llegué un jueves en la tarde, esto pasó un jueves en la mañana, en la madrugada, jueves en la tarde, 12 horas después yo estaba en Miami, el vuelo más largo de mi vida. Al día siguiente ya él ni siquiera respiraba algo por él, era todo ya asistido, era por máquina. Todos los exámenes que le habían hecho ya determinaban muerte cerebral, pero
hubo un proceso porque él fue donante de órganos. Todos en casa somos donantes de órganos. Algo que me parece muy bonito, sin embargo también fue muy duro en su momento y sobre todo, a ver, me alegró mucho haberlo hablado con mis hijos, lo hablamos en familia antes de que esto pasara, por supuesto sin siquiera pensar que esto podía pasar pronto. Y distinto es enfrentarse. Claro, totalmente. Por eso yo creo que es bueno hablarlo, porque por lo menos en el caso de mis hijos, ellos entendían que eso era lo que quería su papá, que su papá era donante de órganos y que su papá prefería ayudar a otras personas. Recuerdo Miranda en un momento hablando me dice, mamá, ¿y pa a cuántas personas va a ayudar? Y le digo, bueno, eso depende porque comienzan a hacer el match y ahí se ve a cuántas personas puede salvarle la vida y a cuántas más puede ayudar porque él era donante completo, como lo soy yo. Y Miranda sí me dice, ma, yo no quiero que pa done los ojos. Y claro, yo me le quedo mirando y le digo, ¿por qué? Y me dice, no quiero que otra persona tenga los ojos de pa. Le digo, ok, mira. No es los ojos, como tal es la córnea. Y te pregunto, ¿tú crees que pa no quisiera ayudar a ver mejor a alguien? Ayudar a alguien a que pueda ver mejor o ver cuando ya él no puede hacer nada con esa córnea, con esa parte del ojo que puede ayudar mucho a otra persona. Entonces, claro, ella se quedó como pensando. Ese momento fue muy bonito. Habla de la sensibilidad de ella, ¿no? Me abrazó, se puso como chiquitica. Me abrazó y me dijo, está bien, ma, que pa done sus ojos. Porque se puede ayudar a alguien a ver, es lo que él quiere. Entonces, claro, fue muy bonito, muy duro, porque él terminó salvándole la vida a 3 personas. Después te llega el reporte de eso. Pero sí fue un proceso en el hospital donde, claro, yo también retrasé un poco todo eso para que llegara a su familia porque no vivían aquí. En Venezuela aún. La mamá llegó el día siguiente porque habíamos coordinado todo con un muy amigo de Ismael también para que llegara el día siguiente. La hermana y el papá sí se tardaron un poco más en llegar. Entonces, claro, yo retrasé los exámenes finales para que ellos lo pudieran ver porque no sabía cuánto después de esos exámenes finales iba a durar antes que se lo llevaran a quirófano. Entonces, claro, para mí no fue porque hay gente que tiene la concepción de que es como un switch, que se apagó el switch y ya. No es así. Por eso te pregunto, ¿cuánto estuvo vivo él después de que le dio el Él stroke? en realidad le da el stroke el jueves, el viernes ya no respiraba por sí solo. El sábado, el mismo viernes comenzaron los exámenes, son 4 exámenes para determinar la muerte cerebral, pero yo detuve los exámenes para que pudiera llegar la familia. Reconozco que por momentos he pensado y sí me arrepentí haberlo hecho así. Pero también pensaba en ese momento, en si me estuviera pasando a mí, yo quisiera ver a mi hermano, yo quisiera ver a mi hijo, a mi hija. Dios mediante, no me va a tocar vivirlo, pero por eso lo hice. Porque pensé que ellos, pues era importante que lo vieran. Pero con eso pasó que empezaron a colapsar los órganos. Claro. Y comenzó un proceso muy duro que me tocó vivirlo, porque yo estaba en el hospital 23 horas y media, de tratar de recuperar los órganos. Y recuerdo que la gente me decía, mira, que hacen tráfico de órganos, que tienes que tener cuidado, que los tienen... Y digo, mira, si Dios me hace el milagro, si Dios nos hace el milagro, e Ismael se recupera, despierta milagrosamente, esta gente está haciendo un trabajo maravilloso para tener sus órganos sanos. Y eso era lo que él quería en dado caso. Si ya no hay nada que hacer, él quería poder ayudar a otras personas. ¿Por qué yo voy a ir en contra de su voluntad? Entonces, claro, fue un proceso que eso duró prácticamente una semana. Fue la semana siguiente, cuando ya finalmente se lo llevaron a quirófano. Y cuando se lo llevan a quirófano, lo llevan como cualquier persona, pues a quien le van a salvar la vida. Pero lamentablemente en este caso no era así. En este caso era, y fue un proceso bonito y duro. Muy duro porque cuando se cerraron esas puertas de ese ascensor que se lo llevaron, era la última vez que lo estaba viendo. Entonces sí fue muy duro. Ahí estaba con mis 2 cuñadas acompañándome, mis hijos no estaban. Fue muy difícil, pero los médicos fueron tan amables, tan humanos. Yo recuerdo antes estuvimos hablando un montón antes de que se lo llevaran, me preguntaron sobre cómo nos habíamos conocido, cómo era él, cómo era una cantidad de cosas, cuál era la música que le gustaba. Ellos pusieron durante la cirugía la música que le gustaba a él.
¿Qué le gustaba? Le gustaba The Cure, le gustaba U2, le gustaba Smith, le gustaba, tantos grupos, sobre todo estadounidenses, era lo que más le gustaba, y británicos, Rolling Stones, Pink Floyd. ¿Cuál es la canción que tú escuchas hoy y se te llenan los ojos de lágrimas? No, hay varias que siempre, tuvimos casi 26 años juntos. Claro. Entonces hay varias canciones que en lo que las escucho enseguida me recuerdan a él. Pero fue muy bonito que ellos tuvieran ese detalle, los doctores, de ponerle la música que a él le gustaba mientras que estaban haciendo todo este proceso. De hecho, me llamaban desde el quirófano y me decían, mira, ya va todo bien, ya de los órganos me iban diciendo, mira, ya salió, porque desde antes sí ya sé que hay match por ejemplo, en este caso, fueron uno en Georgia y 2 en la Florida, pero en la Florida hacia arriba. Entonces, claro, hacen todo ese proceso. Claro. Y luego fue bonito también saber que estas personas estaban bien. Era el papá de alguien, la hija de alguien. Cuando tú ves esa otra parte de la donación de órganos, yo conozco personas que han recibido órganos de otros. De hecho, yo estoy operada en las 2 rodillas, no son órganos, pero yo mis ligamentos anterior cruzado, que me los rompí, pues en su momento, claro, y me dijeron, mira, está la opción de que sea de cadáver. Yo nunca más le he dicho así. Así fue como me dijo el médico, porque ese es el término técnico, científico. Yo le digo a alguien, me donó sus ligamentos anterior cruzados para que mi recuperación fuera mucho más rápida. Pero pasa esto, y mientras tú estás ahí, tú estabas diciendo, es como que una oscuridad te empieza a cubrir. Uh-huh. Lidiando con todas estas opiniones de las personas que tratan de ayudarte, pero opinan y a veces son impertinentes. ¿Quién estaba con tus hijos? Ni hablar todo lo que te dicen que no deben decir, Dios mío. Por favor. No deben decir muchas de las cosas. Pero yo entiendo. El otro día hablé con una chica, en realidad fue un post donde ella estaba justificando un poco. Murió el papá de su hijo, ya ellos no estaban juntos, pero Dios mío, fue su compañero por mucho tiempo, era su compañero además para criar a su hijo, por supuesto que duele. Y ella comenzó a decir de cosas que le estaban diciendo y yo le dije, te entiendo muchísimo, lo que pasa es que también en este tiempo me he dado cuenta que muchos de esos comentarios vienen de personas que en realidad no saben qué decir, no entienden, no saben cómo manejar una situación tan difícil, tan dolorosa, aunque es lo único seguro en la vida, la muerte, pero no saben cómo hacerlo y no lo están haciendo por mal. Y nosotros vivimos en una sociedad bien aséptica con respecto a la muerte, ¿no? Las ciudades, antes la muerte era parte de la cotidianidad del ser humano, hoy día está muy lejos. Muchos años. Tantos Hace muchos años. La India lo ven diferente, por supuesto, el tema de la muerte, pero nosotros todavía lo vemos como, no, mejor no lo hablemos porque puede llegar. Como que si fuese de mal augurio, como que si lo estuvieras llamando. Y no es así. La realidad es que te va a tocar, a todos nos va a tocar. Sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Entonces yo lo que hago es cambiar la pregunta. Ok, no hablemos de la muerte. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de cómo estás viviendo tu vida. Pero hay una pregunta que yo hago a personas que se separan, por supuesto, de historias importantes, ¿no? Yo digo, siempre es como una enredadera que cuando uno o se separa o pierde al otro, es como que te cortaran una parte. Y vuelven a salir brotes, pero tú no sabes qué parte era tuya, qué parte era de él. ¿Qué parte de ti muere con Ismael? Una gran parte de mí. Es que te cambia la vida por completo. Tu vida como la conocías. Imagínate tú. Tu día a día, lo que haces constantemente, las cosas tontas quizás inclusive de repente desaparece. Desaparece por completo. Y llegas a tu casa y ves un cepillo de dientes que ya no hay una persona que lo va a utilizar. Ves un perfume, ves una bata, ves una toalla que estaba guindada allí donde pues estaba guindada la toalla porque además yo era la que estaba de viaje, él era el que estaba en la casa utilizando todo. Cambia la vida por completo. Ya no soy la esposa de. Ya esa persona con la que yo dormía, en la que confiaba, a la que le escribía en el momento más difícil que yo pudiera estar pasando o el mejor que pudiera estar pasando cuando me daban una buena noticia, a la primera persona que yo le escribiera a él. Y todo eso cambia. Cuando era piloto, por supuesto, normalmente si estábamos cenando en casa o con mis hijos o con la familia en general, yo no hacía mucho caso al teléfono, dependiendo de la hora que fuera, porque como te digo, yo era muy workaholic. Pero se iluminaba la pantalla y si era del trabajo, agarraba. Si era Ismael, agarraba el teléfono, por supuesto, para contestar. No sabes cuántas veces después yo esperaba ese WhatsApp.
Yo esperaba ese mensaje. No sabes cuántas veces yo esperé que se abriera la puerta y ya estuviera llegando. Te cambia la vida por completo. Ya la vida como tú la conoces, como era tu vida, ya no es. Entonces te toca empezar a darte cuenta que la vida para todo el mundo sigue. La única que se paralizó es la tuya. Eso es muy doloroso. Es muy doloroso ver cómo todo sigue y es normal. La vida sigue. Pero tú estás hundida en un miedo, en un dolor, en una incertidumbre. No sabes cómo hacer. Teniendo que apoyar a tus hijos. Teniendo que apoyar a mis hijos. Y en una parte terrible que normalmente uno ni siquiera se pasea por eso. Además, tenía que ahora pasar de ser dos los que trabajábamos para mantener una casa a ser una sola. A que todo lo que estaba a nombre de él, pues tenía que ver cómo hacía ahora, no solamente cuentas, sino deudas. Todo el trámite legal de eso fue abrumador. Yo me sentaba a veces a llorar porque decía, ¿por qué tengo que estar en esto? En medio de un dolor tenía que lidiar con muchísimas cosas. Con abogados. Y yo con abogados. Y ojo, tuve con abogados además sin escrúpulos en algunos casos porque me tocó. Tuve, gracias a Dios, el apoyo de mucha gente que me quiere. Yo recuerdo en el hospital, mi hermano se me acerca en un momento y me dice, Mari, yo sé que es difícil, pero ¿cómo hacemos con la funeraria? Maelo yo sé que quería que lo cremaran, pero ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Y en medio de eso tratar de tener un poco de claridad para decirle, creo que tal funeraria está aquí, me sonó el nombre, búscalo, googléalo, creo vamos a hacerlo con eso. La misa, hay que hacer una misa, porque además la gente siente que si va a la misa hay un cierre y cumplió. Más allá de que yo podía orar en casa después o prender una velita o lo que fuese, pero la misa, ok, ¿quién se encarga de la misa? Tener una amiga, Lila, ¿tú crees que te puedes encargar de en la capilla algo pronto, sencillo, porque la familia además ya se tenía que regresar? Tratar de funcionar medianamente coherente cuando tu vida está destrozada por completo y ves a tus hijos, porque no eres tú nada más, ves a tus hijos así, tratar de ocuparte también dentro de lo que puede ser la familia de él, de la mamá que era la única persona que había perdido un hijo, por Dios. Es muy duro. Pero por eso es que yo creo hoy en día que uno tiene que prepararse lo mejor posible y con esto quiero decir, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una figura que en su momento, si lo hubiese tenido, me hubiese ahorrado mucho, que es un trust. Yo estuve 2 años en corte. 2 años en corte. Son tantas las cosas alrededor y porque sencillamente no se habla de eso, agarra a muchas personas desprevenidas. Me ha tocado el último tiempo, se me quiebra la voz porque yo perdí a mi papá hace 2 años de forma muy similar. Yo me había casado recién y él vino y cuando yo estaba bailando el vals, me acuerdo que sentí que era la última vez que iba a estar con él. No puede ser. Y fue la última vez que estuve con él. A las 2 semanas, él se muere de un infarto fulminante, haciendo el jardín como a él le gustaba, así que me gusta esa figura. Y en algún minuto me piden que vuelo a Chile. Claro. En el primer vuelo lo mismo, llego y me dicen si voy a reconocer el cuerpo, etc. Y no quise. Yo dije, yo tengo una imagen, y en eso mi pareja fue la que me dijo, no, tú no vas. Tu imagen con tu papá es... Muy buena decisión. Sí. Muy buena decisión. Yo recuerdo que en un momento a Ismael yo estaba hablando con el médico el viernes y me volteo, yo estaba hablando con el médico en la parte de afuera de la habitación, estaba por supuesto en un área de terapia intensiva, me volteo y lo veo sin la venda. A él le operaron la cabeza, lo veo sin la venda y a mí me impactó y le dije al médico, ya va, disculpa un momento, y me fui corriendo y le dije a la enfermera, por favor, ponle la venda otra vez. Para que los hijos... Porque yo no quería que mis hijos lo vieran así, ya es suficiente como lo habían visto. La última imagen de su papá no es bonita. Lo bueno es que ya luego de sanar los 3, tú nos escuchas hablando de él y nos reímos un montón. Recordamos momentos, ¿no? Y nos reímos y decimos, si tu papá estuviera aquí, te estuviera avergonzando horrible porque estuviera haciendo esto y mirando, yo sé, es que paga. Entonces, claro, es muy bonito cuando ya
puedes hablar así. Mi hijo no lo pudo hacer por mucho tiempo. Adolescente, además Mi en hijo una época que las hormonas... Claro, él no entendía todo lo que estaba pasando interno con las hormonas y lo que había pasado. Y de hecho su rabia con la vida era, ¿por qué si hicimos todo lo que teníamos que hacer? Igual se murió. ¿Por qué si lo operaron? Igual se murió. It's not fair. No, y él tenía una ira, una rabia con la vida y Miranda una tristeza profunda. Entonces eran dos personas que habían vivido lo mismo y sin embargo lo estaban experimentando, sufriendo de una manera distinta. ¿Y tú te pusiste coraza para Yo ser me la puse mamá apoyo? coraza. Pero No. ellos se daban cuenta, ¿sabes? Igual. Fue muy duro para los tres, pero los tres al mismo tiempo sabíamos que teníamos que estar allí para apoyarnos. En mi primer post, después de la muerte de él, puse una foto de los cuatro y dije, esta familia sigue siendo de 4 pilares, aunque la gente solo vea 3. Y yo lo imagino, y así lo he seguido viendo a lo largo de los años, como una mesa cuando tiene 4 patas, pero pues bueno, ya no tienes una visible y te toca unirte para que esas 3 patas puedan sostener la mesa. Y eso fue lo que hicimos mis hijos y yo, gracias a Dios, por momentos muy difíciles. Hubo un momento, porque la vida tiene estas cosas, ¿no? Te proteges, sigues funcionando con todo esto legal que estamos hablando y todo lo engorroso que es, además del dolor, además que estar ahí para tus hijos. Pero los psicólogos y la psicología sabe que cuando uno se protege, hace síntomas. Y el cuerpo grita. Lo que las emociones callan, 1000%. Yo me empecé a enfermar. Yo me empecé a enfermar porque, de hecho, todos mis amigos, familia de Ismael también, me escribían, me decían, Mariale, bájale 2. Mariale, yo estaba como en automático. Seguiste, era ¿no? Como una máquina, era como una máquina, honestamente. Yo andaba como muerta en vida. Es que es lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces uno vuelve a la rutina y la psicología sabe que la patología surge de la rigidez, de no aceptar que todo cambió, como tú dices, porque uno en algún nivel lo sabe, sí, todo cambió, pero voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? No, había gente, mi tía, recuerdo una tía me decía, al año y medio o más, me decía, ya está bueno. Me decía, quítate esa coraza, destruye esa coraza que has armado alrededor tuyo. Porque claro, yo empecé de llorar y de llorar. Claro, me desahogaba mucho, era en mi baño o en el carro, o salía a correr, por ejemplo, porque aunque me permitía ver vulnerable por mis hijos, no quería que me vieran siempre así. Pero yo lloraba todos los días. Pero llegó un momento delante de los demás no. Y más bien empecé a tener una coraza. Y llegó un momento, inclusive también, y eso lo pensé, porque hubo alguien que se comportó muy mal. Muy, muy mal. Y era una de las personas que yo pensaba que jamás podía pasar. Y me di cuenta que me estaba empezando a llenar de rencor, de una rabia interna por esa persona y por cómo había reaccionado y por la vida y porque me había cambiado la vida así y cómo había pasado y qué había hecho y qué había dicho. Y cuando me di cuenta, que por eso te digo, ahí es donde yo trataba de verlo todo objetivo, cuando me quebraba demasiado, llegaba un momento donde decía, ok, ya va. Y empecé a darme cuenta que esa emoción, ese sentimiento, la única persona que le estaba haciendo más daño era a mí. Era algo horrible que yo estaba sintiendo, que nunca en mi vida había sentido. Algo parecido, lo confieso, quizás hacia lo que estaba pasando en Venezuela, el gobierno de Venezuela, por lo que había hecho con el país. Pero no permitía que me llegara a ese punto de afectar emocionalmente como me estaba pasando allí y me estaba cambiando. Me di cuenta que me estaba cambiando, esa rabia, ese odio, yo dije, no, yo tengo que soltar esto y tengo que perdonar por mí, no por la otra persona. Tengo que perdonar porque esto me está haciendo daños a mí. Y lo que menos quería era encerrarme, no solo en el dolor, sino en ese rencor, porque sabía que a la única que iba a destruir era a mí. Y fue un trabajo duro. Y aparece el cáncer. Pero el cáncer en realidad fue cáncer de piel y fue en 2 oportunidades y fue luego, el primero fue un recordatorio y fue muy duro porque el primero que me da el cáncer de piel fue... Un año después, ¿no? Un año y unos meses después. Eso fue, él fallece a principios de abril y esto fue en junio del año siguiente. Mentira, fue antes, fue un año después. Y te puedes imaginar cómo yo lloraba. De hecho, gracias a eso fue una de las veces donde yo me quebré más, me permití quebrarme más,
Y fue muy duro, pero también al mismo tiempo fue cuando me di cuenta que necesitaba Tenías a en mi- la cara. mi además. grupo en la cara, y además yo trabajo con la cara, por supuesto. Exactamente. Además, Para todas las mujeres es Pero- importante, para toda persona, pero tú estás todo el día. ese era mi trabajo. O sea, mi trabajo es trabajar también con mi imagen. Entonces, no es solamente la parte de la autoestima. Además que, claro, fue un momento muy duro porque me di cuenta que, a ver, yo he pasado por muchas cosas de salud. Estoy operada de la columna. Tenía 18 años cuando estaba operada de la columna y él estaba conmigo. Me operaron 2 veces de las rodillas, él estaba conmigo. Tuve varias lesiones precancerígenas, él estaba conmigo. Tuve un tumor benigno que terminó siendo benigno en un seno, pero en el momento cuando me hicieron la biopsia, que lo encontraron, me hicieron la biopsia, esa angustia de cuando el periodo de esperar el resultado de la biopsia, él estaba. Esta era la primera vez que estaba sola. Y eso me movió porque no estaba esa persona que me decía siempre, en buen venezolano, no le pares bola, vas a estar bien. No estaba. Aunque yo sabía que podía estar bien, pero no estaba. Entonces me pegó muy duro, caí en una oscuridad espantosa, en una depresión terrible y tuve que buscar mucha fortaleza realmente para poder salir de allí. Y es eso, finalmente, lo que te lleva a buscar terapia y salir. Mis hijos me llevan a buscar terapia. Pero es en ese contexto, Mis hijos ¿no? en ese contexto, un tiempo después, al año y medio, me dicen, Ma, ¿podemos hablar contigo? Y yo le digo, sí, claro. Me dice, ¿por qué nos obligaste en el caso de Andrés? ¿Por qué nos obligaste a ir a terapia? Y tú todavía no has ido a terapia. Entonces, claro, me quedé. Una de las cosas que yo aprendí con esto fue a escuchar y a intentar. Así yo no crea, porque yo pensaba de verdad que yo no necesitaba terapia. Yo decía, ¿para qué? Si ya yo estoy bien. Yo juraba que estaba bien. ¿Para qué si ya yo estoy bien? Estoy O sea, mira, funcionando. me ven tan mal así. Y me dice, Ma, yo entiendo que tú eres muy fuerte. Y nos tienes a nosotros, tienes a la familia, tienes a tus amigas, a tus amigos, pero tú tienes mucho aquí adentro todavía. Hay mucho aquí. ¿Por qué no ir a terapia? Y dije, es verdad, ¿por qué no ir? Yo pensaba y dije, estoy bien, pero definitivamente no estoy tan bien como creía. Y allí fue cuando lo intenté. Y no me gustó mi terapeuta inicialmente. Empecé a buscar primero que me recomendaran a alguien. Voy a aquella terapia. No me gustó, no me sentía cómoda con aquella doctora, no hice clic, pero la escuchaba. Y me llevaba la tarea y la hacía. Las Matea. recomendaciones que me daba dentro de todo, volví a aquello y tratar de ser, ok, vamos a ser subjetivas conscientes, vamos a ver qué es lo mejor, qué puedo hacer, qué pasa si no lo hago, peor no voy a estar. Entonces vamos a intentarlo. Dejé la terapia después que ya me sentía bien, que gracias a Dios sentí que de verdad ya había sanado, volví a sonreír desde el corazón, volví a estar, y recuerdo ese momento, se me salían las lágrimas diciendo, Dios mío, por primera vez en tanto tiempo vuelvo a sentir paz. Paz, tranquilidad. Para mí eso no tiene precio. Eso es, el poder estar en paz y tranquilo contigo es algo que definitivamente te lleva, o sí, creo yo, hacia la luz, siempre. Entonces, cuando lo sentí por primera vez, yo dije, wow. Dejé la terapia, ya para ese momento la dejé un tiempito después. Pero luego dije, voy a intentar otra vez terapia, porque sé que ayuda. Quizás no fue la persona, pero Ayuda. podemos intentar. Ayuda, la terapia ayuda, definitivamente ayuda. Eso sí, si haces el trabajo. Sí, claro. Busqué otra terapeuta en 2020. Comencé a trabajar con la terapeuta que hoy en día, todavía 2026, sigue siendo mi terapeuta. Es muy importante la relación terapéutica, yo lo veo con mis pacientes, es una relación de intimidad. Totalmente. Si De no te confianza. gusta, de confianza, de intimidad, donde uno entrega. Yo soy de las terapeutas que comparte las cosas con mis pacientes, no soy psicoanalista. Y crezco con cada paciente. Y es muy bonita esa relación. Y si tu terapeuta, yo digo, es como el amor, ¿no? O como los amigos. Si no te cae bien, puedes tener todos los magísteres, doctorados y títulos y postítulos del mundo. Exactamente, pero si no conectas, no es y punto, no es. Y tiene que ver con la piel, con el feeling, con entender. Ojo, así sea online, porque la mía está online. Yo hago online y me perfecto. funciona fantástico. Y me parece maravilloso. Y ahora cuando estabas diciendo esto, yo decía, es verdad. A ver, yo con mi terapeuta me siento
Por supuesto, al principio es lógico, estás conociendo a una persona, pero ya hoy en día yo puedo perfectamente, siento es como un punto de desahogo. Me siento con ella cuando tengo la terapia y de hecho cuando estoy muy abrumada digo, ya viene la terapia, qué bueno que ya viene la terapia y puedo llorar. Soltarme y llorar si quiero sin tener por ejemplo, contarle a mi mamá se va a preocupar, contarle a una amiga y ya le voy a contar de lo mismo, o de repente estas son cosas que no debería contar tanto, o con la pareja, entonces hay ciertas cosas, con mis hijos mucho menos. Entonces es como esa persona con la que te sientes en total confianza de poder ser tú, de contarle todo y que te den herramientas realmente que te puedan ayudar en un mejor camino. Claro, me da mucha risa con ella. Ella muchas veces cuando lo estamos hablando y lo ve y me dice, muy bonito cuando me dice, sé que te estás desahogando, pero tú sabes la respuesta. Yo no, yo sé que lo que tengo que hacer es esto y esto y esto y esto. Y las personas te dicen, ¿para qué voy a ir a terapia si sé lo que tengo que hacer? ¿Por qué no lo haces? Entonces, pero ojo, es lo que te digo, así sea por desahogo, así sea por confianza, así sea por, quizás reafirmar algo que ya tú sabes, pero que ese es el camino, o ese empujoncito, ese apoyo, de cualquier forma que lo necesites, yo creo que la terapia definitivamente ayuda, porque yo he estado estudiando y trabajando mucho sobre esto. Acompaño a personas ahora. ¿Cómo nace la Mari hoy día coach que acompaña a un montón de personas con elijo ser feliz, que es una frase que también muy poderosa? Pensaba ayer cómo parte de tu reconstrucción es poder llevar este mensaje tremendo a muchas personas. Y a la vez pensaba en esta entrevista mucho, porque como soy terapeuta, pensaba en la revictimización, ¿no? Como el tener que revivir. Y había visto entrevistas tuyas y yo decía, yo no sé si quiero hacerla pasar por esto otra vez, pero tú lo sacaste. ¿Sabes que cuando yo hice el libro? Perdón, ¿cómo es hablar de esto una y otra vez? Tienes que haber sanado. Tienes que haber sanado para poder hablar de esto. Conectas con el dolor dependiendo. A mí me conecta mucho más cuando hablo de mis hijos y lo que pasaron. Es un golpe muy duro porque está ahí el dolor. Pero una vez que pude sanar, puedo hablarlo sin problema y sobre todo puedo escuchar a otros, simpatizar con lo que está pasando, ayudarlos, entenderlos, conectar con el dolor, porque muchas veces lloro con las personas que acompaño, pero ya tengo la capacidad. Al principio me pasaba que cuando hablaba con alguien y me contaba por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, yo conectaba con mi dolor y todo se removía internamente y lo volvía a vivir como que si estaba pasando en este momento. Me cargaba mucho, me cargaba demasiado. Con el tiempo y luego de sanar, me di cuenta que podía comenzar a hacerlo. Y de hecho, cuando saco el libro finalmente, es porque me doy cuenta que puedo hablar de ello, que puedo volver al dolor y puedo salir de él. No me voy a quedar allí. No me voy a quedar viviendo en el dolor otra vez, porque ese fue el problema. El problema es que yo por mucho tiempo vivía desde el dolor, pero no quería estar en la victimización tampoco. Entonces, allí es donde empezó la coraza el muro este. Es que hay un límite entre la victimización, los mecanismos de defensa, el haberte vuelto a enamorar, la opinión de la gente que no me importa, pero me importan los que me importan, pero finalmente también me importan. Exactamente. Entonces, claro, es un proceso. Sí. Es un proceso, no es perfección, es un proceso. Lo importante es que siempre vayas avanzando. Entonces, claro, cuando yo comencé a acompañar a personas era porque me llegaban por conocidos, por amigos. Me decían, mira que tal persona perdió a su hijo, o tal persona perdió a su marido, o tal persona. Llegaban por amigos conocidos, o en un caso fue por mi hermano porque lo contactaron a él. Me dice, mira, Mari, ¿qué pasó esto? Pero era una amiga de alguien. Y comencé a hablar con estas personas y acompañarlas en su proceso. No como terapeuta. No, en realidad es acompañar, como si fuese una amiga que en este caso sabe perfectamente lo que estás pasando, pero es esta amiga que estuvo donde estás y te puede, ojalá, y es lo que espero, guiar un poco en ese camino con un poquito de luz para que sepas que no todo es oscuridad. Y haces workshops,
retiros. Hice un retiro en México, por cierto, lo hice allí porque a mí me funcionó mucho cuando yo hice el retiro después, fue un antes y un después. Me están pidiendo mucho que lo haga nuevamente. Estoy viendo si este año trabajamos algo, vamos a ver. Invítame, yo voy contigo al retiro. Es muy bonito, es muy, muy bonito ver la transformación, ver cómo cambia la energía de la persona que llega muy cargada, con mucho dolor, con mucha oscuridad, y luego ver cómo se va más liviana y con una luz y con un camino claro. Entonces, esa parte es maravillosa cuando uno puede sentir que estás haciendo la diferencia en la vida de alguien, y sobre todo porque, y es lo que quiero hacer y es lo que he estado haciendo, yo estuve allí. Sé lo que es. A mí no me lo contaron, no es que yo me lo imagino. Ay, me puedo imaginar lo que es. No. Y las personas que hemos perdido, que hemos pasado por procesos difíciles, conectamos desde eso. Sabemos que cuando te dicen lo sé, es porque lo saben, de verdad. Entonces, ha sido un proceso bonito poder acompañar y que las personas, una vez que ya, cuando hablamos, me dicen gracias. Gracias porque siento que finalmente alguien me entiende. Mari, si hay alguien escuchándote ahora, en este momento, y está en esa oscuridad máxima, dale un consejo de algo práctico que pueda hacer hoy. Para el que no estás viendo, una cosa que puede hacer ahora. Uno, lo primero es que no está solo, que no es el único o única, aunque piense que es así. Por supuesto, el dolor es muy personal. Y se siente como una oscuridad que te ala a lo más profundo, como un yunque, como un ancla que te va llevando y tú estás tratando de respirar, porque hasta respirar se hace difícil del dolor. Si pudiera decir algo que ayuda, definitivamente el poder hacer respiraciones profundas ayuda. El poder salir, conectar con la naturaleza, ver el cielo, árbol, la grama, lo que quieras, respirar, y puedes seguir llorando, no importa. Pero busca respirar hondo, saber que aunque estés en oscuridad, te sientas en oscuridad, hay luz. Yo, sobre todo, y si es el caso de una persona que ha perdido un ser querido, yo me obligaba a recordar que desde donde están me quieren bien. Y me esforzaba aún más por hacer las cosas. Yo quería, como seguramente muchas personas nos pueden estar escuchando, estar tirada en una cama llorando. No quería hacer nada, quería morirme honestamente, igual con él. Y me obligaba, me esforzaba a pararme de esa cama y a salir e ir a reuniones, por ejemplo, en casa de mi hermano, y pasaba algo mágico, que era, en medio de mi dolor y de mi oscuridad, escuchaba a lo lejos a mis hijos reír, jugando con sus primos, e inevitablemente sonreía. Y conectas con la vida. Conectas con la vida. Les puedo decir, traten, aunque yo sé que es difícil, de ampliar un poco el panorama. No solamente se enfoquen en lo malo, en el dolor. Amplía un poco y date cuenta que hay muchas cosas bonitas en tu vida actualmente todavía que agradecer. No las ves porque la oscuridad nubla. No te permite ver bien. Mi hijo en algún momento me dijo, mamá, es que yo no recuerdo lo que es ser feliz. Y sí, ha sido feliz muchas veces, se lo dije. Sí ha sido feliz muchas veces. Lo que pasa es que el dolor nubla y no te deja ver. Entonces hay que esforzarse aún más para ir a esos momentos. Y al principio vas a empezar a recordar entre lágrimas y sonrisas. Pero eventualmente ya reirás mucho más de lo que dolerá, porque también en parte te vas a sentir bendecido por los momentos bonitos que viviste. Escriban. El escribir ayuda un montón. A mano. Escribe a mano, porque conecta. La parte de escribir a mano conecta mucho más, no solamente con el cerebro, sino con las emociones. Y escribe momentos bonitos que viviste con esa persona, que te hagan recordar que qué bendición, Dios mío, haberlo tenido en tu vida. Oye, ¿y Luciano? Y Luciano, ¿fue a terapia? Luciano, él llegó a ir a terapia conmigo cuando hicimos terapia de pareja en algún momento, pero no era la persona que creía mucho en terapia. Todavía está en ese proceso de creer en terapia. Me da risa, como si uno fuera un monje. Exactamente, es insólito, pero sí se ha dado cuenta que funciona. Por muy testarudo que ha podido ser por momentos, se ha dado cuenta que funciona. Entonces,
La terapia funciona a nivel personal, funciona a nivel de pareja, funciona con hijos, en familia. Yo soy una advocate, como dicen en inglés, una defensora de la terapia porque me consta que funciona. Es maravilloso. Es maravilloso. Hacer y hacerse terapia. Exactamente. Tenemos que ir cerrando, conversaría contigo 3 horas aquí. Me quedaron 200 temas. No te pregunté nada de lo que quería preguntarte, pero te voy a hacer unas preguntas que son las clásicas de nosotros de Identidad Infinita. Peor etiqueta que te han puesto. Me molesta mucho que me subestimen. Y te voy a decir esto, en mi programa Panorama Mundial, en CNN en español, yo he llevado mucho los temas de Europa y sobre todo el Medio Oriente, pues Rusia, Siria, en aquel momento ISIS también muchísimo, y moderé un foro con periodistas reconocidos, muy reconocidos, y yo era la moderadora y pues íbamos hablando. Y alguien se acercó después del foro y me dijo, ay chica, tú sí sabes, yo pensé que tú lo que hacías era leer prompter. La rubia tonta, ¿no? Ese. Y te toca demostrar que eres mucho más que eso. Demostrar, eso es lo terrible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, un comentario hater de las redes sociales que te haya dolido y te haya marcado. Antes de que muriera Ismael, alguien por tema político de lo de Venezuela me dijo que ojalá mataran a mis hijos en una escuela de Estados Unidos. Y luego de la muerte de Ismael, cuando nos vieron en unas reuniones y en unas fotos que yo publiqué en Instagram ya después con Luciano y mis hijos y familia y amigos, pues hubo sí algunos comentarios terribles. No me molestaban los que decían que era la viuda negra y que estaba en búsqueda de mi próxima víctima. Me molestaban más cuando decían que Ismael se tenía que estar revolcando en la tumba porque sus hijos lo estaban traicionando. Ignorancia se llama eso. Ignorancia y una persona que más bien debería estar agradecida que nunca ha perdido un ser querido, porque si no, no estuviera hablando así. Probablemente. ¿Una lucha que no valió la pena? Honestamente, discusiones que me enfrascaba previo a esta nueva Mariale, que me enfrascaba porque yo pensaba que mi verdad era la única verdad. Y es muy tonto de mi parte haber pensado así en algún momento, ahora lo reconozco. Entonces sí tuve muchas discusiones y luchas que no valían la pena, que ahora me doy cuenta que, ¿para qué? Tal cual. ¿Tu miedo más profundo hoy? Que le pase algo a mis hijos. ¿Próximo sueño? Poder ayudar cada vez a más personas. Y estoy trabajando en construir justamente una plataforma donde puedo llegar a más personas para ayudarlos en distintos niveles como pueda, porque me he dado cuenta que el duelo se vive no solamente por la pérdida de un ser querido, se vive por inmigración, se vive porque te despiden del trabajo, porque tu negocio se fue a la bancarrota, porque te olvidas de ti como mujer, porque estás tratando de solventar los problemas de todos los que están alrededor tuyo y te sientes agobiada y sientes que ya no puedes más. Por un divorcio. Por un divorcio, por un diagnóstico inesperado. Son tantos los duelos y por un diagnóstico de hijos también. El duelo del hijo sano. Claro, bien terrible. Es terrible, por eso son tantos y me llegan tantas personas, inclusive cuando son los duelos de la expectativa versus lo que es la realidad, y me llegan también a tener que trabajar en esto y es algo que de verdad me está llenando el corazón y mi sueño es poder seguir ayudando a más personas. Maravilla. Tengo que hacerte esta pregunta, aunque estamos justas de tiempo. ¿Qué se siente que estén juzgando finalmente a Nicolás Maduro y que se vea esperanza de cambio? Justicia. Finalmente se está haciendo justicia y creo que es el comienzo, gracias a Dios, desde lo que pasó iniciando 2026, de luz para Venezuela. Hemos estado por muchos años en oscuridad. Hoy en día, y aunque ellos pensaron que, yo recuerdo hace muchos años, había un funcionario que decía, el que no le gusta que se vaya. Y yo odié tanto esa frase y me molestó tanto. Yo decía, ¿por qué ese es mi país? No, lo que hay que arreglar es hacer las cosas bien. Hoy en día, eso terminó siendo lo peor que le ha podido pasar al régimen de Venezuela. Porque somos millones de voces en el mundo diciendo la verdad, pidiendo justicia, clamando justicia. Y yo espero, este es el inicio del fin del régimen y el inicio también de una Venezuela próspera que Dios mediante, porque hay una esperanza renovada, va a ver a sus hijos regresar a Venezuela
Los que no regresen seguirán llevando el nombre de Venezuela muy en alto, pero siempre podrán volver a abrazar a los suyos. Y eso es lo bonito. Veremos una Venezuela de progreso, porque todos, los de afuera y los de adentro, la gran mayoría, estamos dispuestos a trabajar por nuestro país. ¿Qué opinión te merece lo que hizo el presidente Trump y María Corina para catalizar esto? A ver, en realidad me parece el esfuerzo de María Corina maravilloso, loable. Es increíble porque ha sacrificado su propia familia por un país entero. El trabajo que ha hecho esa mujer ha sido de verdad impresionante y ha sido coherente con su mensaje desde siempre. Desde la María Corina, que comenzó como diputada hace muchísimos años, que comenzó en la política, con Súmate, ha sido una mujer coherente con su mensaje siempre y con la lucha de Venezuela y una mejor Venezuela para todos. Trump, lo que hizo y lo que inclusive también está pasando con Irán, sé que ha sido muy criticado por muchísimas personas. Algunos lo llamaron injerencia, pero también muchas de estas personas que lo están llamando injerencia criticaban en teoría lo que pasaba en Venezuela, pero volteaban al otro lado y no hacían nada. Había violación de derechos humanos, había presos, había torturas, había muerte. Y nadie hizo nada. Es como cuando alguien reclama porque escucha los gritos de otra persona, pero dice, bueno, pobrecita, mira lo que está pasando, pero no haces nada. Eres cómplice. Y luego cuando alguien hace algo, reclamas porque eso no está bien lo que están haciendo, pero finalmente alguien está ayudando y termina solucionando un problema de un régimen que asesina, que tortura, que mata y que de paso, comprobado, además están las pruebas. Hoy en día Nicolás Maduro y Cilia Flores están siendo juzgados en un tribunal de Estados Unidos, pero hay muchísimas pruebas en su contra si no estuvieran detenidos, si no estuvieran presos. Y estamos hablando de narcotráfico también. Cuando se habla de narcotráfico ya no solamente están haciendo daño a los venezolanos como régimen, sino a muchísimas personas alrededor del mundo. Te aseguro que una madre que tenga un hijo con una adicción a cocaína, cualquier tipo de droga, pues estará feliz que cualquier narcotraficante esté tras las rejas porque es uno menos que está haciendo daño allá afuera. Y Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahora tras las rejas, se está haciendo justicia y son dos menos, que antes estaban haciendo muchísimo daño a Venezuela y a los venezolanos. Y ya hoy no. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Pero hay una esperanza renovada de que vamos a tener una mejor Venezuela para todos. Para que los demás países también, las personas de otros países nos vayan a visitar y conozcan más de nuestra gente. Ojalá, porque siempre ha sido un país que ha tratado muy bien a todos los inmigrantes y a todos los turistas. De hecho, en estos días hablaba con un argentino que dice, me impacta, me impresiona cómo el venezolano fue a Venezuela. Pareciera que tratara casi que mejor el extranjero que el propio. Le digo, siempre hemos sido así. Siempre hemos sido un país de hacer sentir a los demás como en casa. Yo estuve ahí antes, al principio de los 2000, y es un país maravilloso. Ay, así sí, que, es muy qué bonito. ganas de poder volver Ojalá. a un país libre. Ojalá. Mariale, muchas gracias. Muchas gracias No, por a esta ti, entrega, a por ti, esta a ti, mil conversación. gracias. Fue muy bonita. Gracias. Y te voy a pedir lo que le pedimos a todos nuestros invitados, ¿Qué será? que me dejes una frase importante para ti, para nuestro panel. Ok, vamos a poner aquí. ¿Lo tengo que hablar como mensaje a alguien o como que algo que yo hago? Para mí. Ok. Son tantas las frases, pero te dejo esta. Les dejo esta, mejor dicho. Y se los voy a complementar con otra. Esto está medio, es medio garabato, pero ahí está. Dice, elijo ser feliz a diario a pesar de los cambios de la vida. Y les regalo otra. Soy mucho más de lo que la vida me ha hecho. Hay mucho más por vivir, por hacer, por ser. Elijo ser feliz.